Entonces estábamos hablando precisamente del hecho fundamental de que Jesús acababa de venir de una identificación como ser humano. Él no tenía necesidad de ser bautizado. Sin embargo, se bautizó precisamente para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas, para que nosotros pudiéramos creer en Él. Recordemos que las Escrituras hablan diciendo, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. O sea, la Biblia nos habla ese punto, ese parámetro. Debemos creer en Jesús, debemos acercarnos a Dios. Y en el momento que hemos creído, que hemos aceptado a Cristo, entonces ahora vamos a bautizar. ¿Cuál? Nuestra vida entera. Vamos a enterrar nuestra vida pasada y vivir una nueva vida, una vida de esperanza, de gozo, de alegría en Cristo Jesús. Ahora, Cristo nos enfatiza que realmente cuando nosotros somos bautizados y somos llenos y sellados por el Espíritu Santo, sin embargo, aunque nosotros seamos cristianos, creyentes verdaderos, vamos a tener ataques del adversario, vamos a tener ataques constantes en nuestra vida física, en nuestra mente, en nuestra alma. Todo nuestro ser va a estar siempre bombardeado del adversario. Pero también la Biblia nos habla y nos informa que Cristo venció esas tentaciones y por lo mismo también Dios nos da la capacidad en Cristo Jesús, si tenemos su espíritu, de poder vencer esas tentaciones. Dice en las Escrituras que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Interesante cómo la Biblia habla sobre la llenura del Espíritu, la llenura de Cristo en el Espíritu, y dice que se dejó conducir al desierto. El desierto no siempre es una situación mala, el desierto no siempre es una condición de angustia, de soledad o que las cosas te van mal. En el desierto es cuando más encuentras la provisión de Dios, es cuando más encuentras la gracia y la voluntad de Dios sobre tu vida. El desierto, recordemos nuevamente, como dije ayer mismo, en el desierto Israel probó la maravilla de Dios. Israel en el desierto encontró al mismo Dios obrando en una nube. De día era sombra, de noche era una antorcha. De día, podemos decir, la roca que lo seguía era Cristo, como dice el apóstol Pedro. Y de la nada salía agua precisamente de esa roca, porque veían la gloria y la majestad de Dios. El desierto es estar en la comunión con Dios. Muchos profetas decían, y te llevaré al desierto para que conozcas mi poder, para que conozcas mi gloria. Y a veces muchos dicen, estoy pasando por un desierto, como que fuera algo terrible. Es que estar en el desierto es tener comunión, cercanía con Dios. Dice las Escrituras que Jesús tuvo 40 días en el desierto y dice que era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. El diablo estaba ahí, pero cuando llegó el momento después del hambre, me llama la atención porque de ahí vienen las tres tentaciones. Versículo 4 en adelante nos hablan de tres aspectos, ¿no? Convierte la piedra en pan. Después habla diciendo, estos reinos te daré si postrado ante mí me adorares. Y después le dijo, aviéntate del pináculo del templo y entonces Dios te va a sostener. Le decía el día de ayer cómo el adversario tocó a Jesús en estos tres términos: en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. El adversario quería tentarlo, no tocarlos, sino tentarlos, que Jesús accediera a la situación que el diablo le proponía. Entonces Jesús, entendiendo que el adversario es el tentador, recordemos que la palabra diablos viene de griego diabolos, que significa calumniador. Es el que calumnia, el chismoso, el argüendero. Ese es el término. Diablo significa eso. Satanás significa el que se levanta contra uno, el adversario. Así que el calumniador o el chismoso estaba tergiversando el mensaje divino,
De la misma manera como tergiversó el lenguaje hacia Eva, hacia Adán, hacia los primeros hombres, para que pudieran comer el fruto prohibido, el fruto que no debían, porque Dios le había dicho, de ese árbol no comeréis. Sin embargo, el adversario dijo, con que Dios te ha dicho que no comas ni mires ese árbol. No, tranquilo. Y le habló chance, oportunidad de conversar con el adversario. Y el diablo le dijo, es que Dios no te ha dicho que cuando comieres de ese fruto, vas a conocer el bien y el mal. Y ahí es donde entró la situación. Jesús sabía que era el diablo, el calumniador. ¿Qué pasa cuando conoces que una persona es chismosa, es argüendera y viene a ti y te acerca y te dice, pastor, ¿ya se fijó usted que en ese momento, como diría el Chapulín Colorado, pon tus antenitas de vinil, empiezan a sonar, pi, 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 ¿no? Sientes la presencia del adversario, del enemigo. Igual Jesús, cuando el diablo se le acercó diciéndole, si en verdad eres hijo de Dios, le dijo, si eres hijo de Dios. Le estaba dando una afirmación, tú eres hijo de Dios. ¿Tienes hambre? Convierte. Lo puedes hacer, ahí está, tú tienes el poder, ¿qué te cuesta? ¿No? Es cuando a un hombre que tiene dinero le dicen, acabas de recibir tu salario, acabas de recibir tu dinero, oye, vamos a echarnos una chelita por ahí, ¿no? ¿Qué tanto si tienes dinero? Al final de cuentas, ¿cuánto le vas a dar a tu mujer? Acabas de recibir 10,000 pesos. Pues si le vas a dar 8,000 pesos, ¿qué es una canita al aire? Lo puedes hacer. Ok, te manda tu mujer. Así comienza la tentación, ¿no? Con esas palabras de sabiéndote que tú tienes poder para hacer algo y te desafían a utilizar el poder, la fuerza, la economía, muchas otras cosas. Sin embargo, el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puso por delante a Dios. No, la palabra de Dios dice que no necesito esto para sobrevivir, necesito a Dios para vivir. Fue tentado en la carne, tenía hambre. Claro que tenía hambre. Y como dije, y es verdad, ¿cuántas veces nosotros tenemos muchas carencias, no solamente de hambre, de vestido, de habitación? Alguien no tiene terreno y está buscando un lugar donde rentar o donde construir o tener un terrenito. Otros tal vez no tienen ni cómo conseguir ropa para sus hijos, o no tienen ni siquiera lápices útiles escolares para sus hijos y están deseosos de tener un recurso económico, y el adversario los tienta, les lanza de tentación. Ve y pídele fiado, aquí sea que él tiene harto dinero, pídele fiado, ya cuando pueda le pagas. Sí, ¿verdad? Por boca de un compadre, una comadre, de un pariente que lo que quiere verte es arruinado, o quiere ver que tengas, pero él no se va a tentar para ayudarte a ti, es tu problema. Fíjate cómo la segunda tentación tiene que ver con el sentido de las emociones, del alma, del pensamiento. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregado. Y a quien quiero se lo doy. Y si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Para el adversario, encontramos que le estaba tentando con una oferta grande. Él aseguraba, Satanás aseguraba, todo esto te daré
Eso quién sabe, ¿no? Todo esto te daré. A ti te daré toda esta potestad. Potestad. Poder. Cuando se habla de potestad, significa que se te va a dar la autoridad para hacer lo que tú quieras sobre lo que te han dado, una potestad. Tú eres dueño ya de esto, haz lo que quieras con este terreno, puedes construir, puedes hundirlo, puedes edificar cosas grandes o cosas chicas, tienes autoridad y todo para hacerlo, tienes todo para hacerlo. Y Jesús recibió la oferta. Todo esto te daré. Y no solamente eso, dice, y la gloria de ellos. Te daré potestad y gloria. ¿Sí? Todo lo que conlleva el tener esto con poder y fuerza, yo te lo voy a dar. Y añade, porque a mí me ha sido entregado. Alguien se lo entregó. Y vemos en las escrituras que en quien le entregó esto fue Adán. Adán, por medio del engaño, comió del fruto prohibido que no tenía, y lo que ahora gobernaba, porque antes gobernaba Adán sobre la creación, se le fue entregado al adversario. ¿Por qué? Porque Adán quedó bajo esclavitud, quedó bajo la maldición. La tierra será maldita por tu causa. Y el hombre tenía que estar sujeto a la tierra ahora. Antes el hombre la tenía que labrar, cuidar, y la tierra iba a dar su fruto. Ahora no. Ahora el hombre tenía que someterse a la tierra y comer con el sudor de su frente. Ya no iba a salir el fruto de la tierra porque iba a obedecer en ese carácter del dominio que el hombre tenía. Ahora se lo entregó así directamente a Satanás por medio del engaño que hizo con Eva y con Adán. Porque a mí se me ha sido entregado. Aquel desobedeció, me lo dieron a mí porque yo lo hice esclavo del pecado y de la maldad. Pero si tú no obedeces, yo te lo voy a dar a ti si tú me adoras. Imagínate qué hubiera pasado si Jesús hubiera adorado al adversario, al diablo. Hubiera caído más bajo todavía que Adán. Porque Adán obedeció a Satán. Pero si hubiera Jesús obedecido a Satán de adorarlo, hubiera caído aún mucho más abajo todavía. Pero Jesús dice, no, yo no quiero esa fama, yo no quiero esa riqueza, yo no quiero ese conocimiento. Mi alma no es tuya, mi alma le pertenece a Dios. Por eso Jesús dijo claramente, vete de mí, Satanás. Ahora se ponía como opositor, ya no era el diabolos, ya no era el chismoso, el que estaba en contra, hablando palabras de chisme, de argüende. Se levantaba como el Satán, el adversario, que estaba luchando contra él para derrotarlo completamente. ¿Cuántas veces nosotros queremos jugar con la fama? Queremos jugar con lo mejor. Yo quiero lo mejor. Yo quiero aquellas cosas que me merezco. Y cómo la publicidad juega un papel en ese asunto. Tú te mereces lo mejor, el mejor carro, la mejor mujer, la mejor ropa. Tú mereces lo mejor. ¿Cómo lo vas a conseguir? Esa es otra cosa. Pero se te ofrece lo mejor. ¿Cuánta gente no hay endeudada en nuestro país, en nuestro México?
porque van tras lo moderno, el mejor celular, el nuevo celular. Ya pasó el iPhone 1, ya viene el 2, el 3, el 4, el 5, el 13, y pasa de moda. En Estados Unidos hemos visto las famosas hot sale, hemos visto las temporadas, empieza a abrir una tienda y la gente hace cola y cola porque quiere tener la moda, lo mejor. Pero cuando empiezan a subir los precios, cuando empieza a haber una carestía tan fuerte como la que hay hoy, ya no pueden cambiar de carro cada año. Ahora tienen que empezar a reparar sus carros. Y ellos sienten que su economía y que su mundo se está desvaneciendo. Porque han sido acostumbrados a lo mejor. Y cuando vienen tiempos de carestía, sienten un dolor profundo. Porque se sienten defraudados. Satanás quiso tentar a Jesús en el área de su alma, en el área de su mente, en el área de la fama. Sí, ciertamente Satanás tentó en su cuerpo, lo quiso tentar en su alma, ahora estaba queriéndolo tentar en el área espiritual, en el área religiosa. Mira cómo dice las Escrituras, dice, y le llevó a Jerusalén, versículo 9, y le llevó a Jerusalén. Jerusalén es el centro fundamental en donde se adoraba a Dios. Y añade, y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, lo llevó en la parte central de la religión, el templo de Jerusalén. Y no solamente eso, sino lo puso en la parte más alta, en la parte más elevada. Y le digo, si tú te echas abajo, porque así dice la Escritura, ¿no? Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Tírate. Porque toda la Escritura habla de ti, que eres el Cristo. Y si en la Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, si la Biblia es para ti, porque todo está escrito para ti. Es uno de los mejores intérpretes, el diablo, conocedor de las Escrituras. Y les digo, bueno, si todo se habla de ti, pues Dios, porque eres su hijo, te va a cuidar y no te va a pasar nada. Y no te va a pasar nada. Y ciertamente, imagínate, si Jesús en la cruz del Calvario hubiera pedido a sus ángeles que lo rescataran, lo hubieran hecho, pero no se hubiera ejecutado el plan de la salvación. Es que a veces nosotros queremos el camino más rápido de la vida espiritual. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos pasar pruebas, no queremos pasar a aflicciones. No queremos tener todo fácil. Sin embargo, Jesús le dijo al adversario, no. Ese no es mi camino. Ese no es la forma de recibir lo que Dios me dará. Tengo que pasar por el camino de la muerte, pero por otro camino diferente a este. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No es la forma en que yo quiero, sino la forma en que Él quiere. La forma en que Dios quiere que le sirvamos. Superando esas tres tentaciones, tentaciones del cuerpo, tentaciones del alma, tentaciones del espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es decir, el diablo ya no se le acercó para que fuese tentado, porque él ya había vencido la tentación. Así dice, él venció toda tentación, y cuando hubo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Por un kairos. Es el tiempo para que Jesús actúe. Bueno, me venciste, ahora haz tu ministerio, pero yo voy a estorbar tu ministerio cuantas veces sea posible.
Y Satanás estuvo ahí presente. De hecho, la Biblia dice que Judas era un diablo. Y Jesús lo dice: ¿no he escogido yo a 12 y uno de vosotros es diablo? Satanás estaba ahí metido. Cuando venía de la transfiguración, del monte de la transfiguración, y estaba hablando sobre que iba a ver su muerte y que iba a ser entregado a los ancianos, a los líderes del pueblo. Pedro dijo, y después de haberle confesado, ¿quién dicen los hombres que eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre, sino fue el Padre Celestial. E inmediatamente después Jesús, diciéndole cómo iba a ser su muerte, dijo: no te contestes tal cosa, Señor, no es así, por favor, no es así. Y Jesús le responde: apártate, Satanás, ve atrás de mí, porque tú piensas en las cosas de los hombres y no la de Dios. Estaba constantemente buscando la manera de obstaculizar el ministerio. Incluso cuando de la misma boca, del mismo pan que le estaba dando a sus discípulos, que podemos llamar un pan santo, un pan sagrado, porque era el maestro que le estaba dándole a sus discípulos la Pascua. Le estaba dando el pan, un pan sagrado. Él, cuando lo tomó, en vez de ser sagrado para él, se convirtió en Satanás, que entró en el bocado que él hizo. Tremendo, tremenda. ¿Cuántos hombres bautizados nada más son diablos remojados, diría aquel? ¿Sí? Son diablos remojados porque no han tenido un verdadero cambio en su corazón y dicen: voy a entrar en las aguas del bautismo porque me quiero ligar a esa muchacha. ¿Cuántos hombres han hecho eso? O cuántas personas dicen: bueno, para que yo me case me tengo que bautizar, también me bautizo. Pero su corazón está lejos de él, lejos de Dios. Entonces, la situación aquí es que el adversario lo dejó por un tiempo, pero le va a seguir estorbando su ministerio. ¿Ustedes creen que los pastores que tienen 10, 20, 30, 40 años en el ministerio, 50 años en el ministerio, no han sido tentados tantas veces como el diablo quiere afectarlos? Sí, claro que sí. Y si han vencido la tentación, ¿cuántas veces el adversario ha buscado personas o maneras de interrumpir tu ministerio? Lanzándote pensamientos, personas, eventos, situaciones de enfermedades, hechiceros, personas que te vienen a bofetear, personas que vienen a hacer algo contra ti para que tu fe caiga. Pero Dios te dice: he orado para que tu fe no caiga. He orado por ti, así como se lo dijo a Pedro: Satanás os ha pedido zarandearos como trigo, mas yo he rogado que tu fe no falle. Jesús fue tentado, pero no cayó. Y sin embargo el adversario dice: bueno, me venciste, pero todavía no he terminado la guerra, todavía falta. Y mientras estemos en esta vida, hermanos, en la vida vamos a estar llenos del Espíritu. Pero cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, como dice las Escrituras, seres llenos del poder del Espíritu. Y Jesús nos dio el ejemplo, porque dice al final: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió la fama por toda la tierra alrededor,
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Cuando vencemos, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que nos llena, vamos a entender la diferencia entre una tentación y una oportunidad que viene de Dios. Porque estamos llenos del Espíritu. Y cuando ya veamos acabado esa tentación y triunfando en Cristo, entonces el poder de Dios, como dice la Escritura, y vino, dice, y volvió en el poder del Espíritu. La tentación tiene que venir. Pero ¿sabes qué? La victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. Porque Él te da poder y autoridad en su Espíritu. Cuando más cercano estemos a Dios, Dios va a derramar su Espíritu sobre tu vida. Acércate a Él. Que tu fe crezca, que tu fe no decaiga, que tu fe permanezca. Porque Cristo desea hombres adoradores a Él. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, le dijo al adversario. Y Él lo tomó una realidad para que nosotros también lo cumplamos. Tienes necesidad, recuerda, no solo de pan vivirá el hombre. Porque el Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que son parte del alma, del cuerpo, Dios las va a sustituir. ¿Tienes alguna necesidad de tu alma, un anhelo? Sirve al Señor tu Dios. Adora al Señor y sírvele, y Él suplirá esa parte que a ti te hace falta en tu alma, esa angustia. Si tú tienes un problema en el sentido espiritual, recuerda lo que dicen las Escrituras, ¿no? No tientes al Señor. Obedece. Sujétate a Él. Y entra en el plan divino. Y entonces verás cómo tus planes y los planes del Señor empiezan a hacerse uno solo. En la medida que nosotros entendemos la voluntad de Dios. Acerquémonos a Dios con confianza. La tentación está ahí, pero la victoria es de Dios. Acércate al victorioso que es Cristo. Acércate a aquel que venció, que es Jesús. Y todas estas cosas están en las manos de Dios. Dios te conoce. Dios nos conoce. ¿Sabe lo que tenemos necesidad? Sí, lo sabe. Pero nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y así nuestra alma tendrá descanso, porque Él nos va a conducir hasta la victoria. Y sí es la victoria, ¿no? No como los socialistas que hablan diciendo, ¡hasta la victoria! Pero te hablan de violencia, de guerra. Aquí se trata de obedecer a Dios. Y entonces tendremos la victoria. La victoria que solamente te ofrece Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a terminar en este tiempo, esta oportunidad que nos dio el Señor de escuchar su palabra. Vamos a orar puestos de pie, nos acercamos a Él. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das. Tu palabra nos ha hablado de cómo Jesús venció toda tentación. Y nos habló de cómo el Espíritu tuyo, el cual estaba en Cristo, ahora está en nosotros. Le dio la victoria a Él, nos dará la victoria a nosotros si somos obedientes, como Él fue obediente. Y si hemos de pasar por el desierto, debemos entender, mi Dios, y lo entendemos, que tu mano de poder está ahí, pero también la fe nuestra debe manifestarse. Ayúdanos, Señor, a tener más fe. Ayúdanos, oh Dios, a confiar más en ti. Ayúdanos a acercarnos a tu Espíritu y estar en tu presencia. Gracias, Jesús, por los que estamos acá, por los que en internet nos estarán viendo, Señor. Derrama tu gloria sobre ellos, y si hubiera alguna persona que está pasando por una situación difícil, Padre, yo te ruego que tú le muestres el camino. Si está pasando por alguna enfermedad, por alguna dolencia, Señor, te ruego que tu mano de poder sea sobre ellos, para que vean tu gloria y tu majestad. Que haya sanidades, restauraciones, liberaciones, Padre, en el nombre precioso de Jesús.
Si hay una persona que está pasando por un problema estomacal, problema en los riñones, algún problema, cualquiera que sea, cáncer, Señor, tú, con tu mano de poder, sanarás, restaurarás y limpiarás, Padre. Gracias por tu gracia y por tu bondad. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, en todo lugar del mundo. Y derrama tu gloria y tu poder, Padre. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Reprendemos al mentiroso. Reprendemos, Señor, a aquel diablo que viene contra nosotros para querer destruir tu obra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos darás gracia y entendimiento para discernirlo. Gracias, Jesús. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, que es digno de gloria, de honra y adoración. Amén. Nos pedimos aquí de nuestros amigos del Face, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y bueno, aquí estamos en Bochil. Si tú tienes la oportunidad de venir a este lugar de adoración, en el nombre precioso de Jesús, te damos la bienvenida. Por lo demás, Dios te bendiga y nos estaremos viendo, Dios mediante. Dios te guarde. Amén. Entonces vamos a...